tejido mesencémático tiene dos poblaciones de células. Una población de células que son inmaduras. ¿Se acuerdan cómo? ¿Qué prefijo bien llama la célula inmadura? Cito. Blastos. Los blastos son células inmaduras. Y las células inmaduras únicamente se van a encontrar en los sitios donde se forma la sangre. Entonces los blastos los vamos a encontrar aquí, en las células, en los nidos o tejidos hematopoyéticos, que son, vamos a ver ahorita dónde están. Y la sangre periférica, o sea, el tejido sanguíneo, el sistema circulatorio, aquí vamos a encontrar cuando la célula inmadura pasa por diferentes procesos, va a llegar a una célula madura. ¿Cómo se llama la célula madura? ¿Qué prefijo tiene? Cito, ¿no? Cito. Entonces, bueno, el sufijo, no prefijo, sufijo. Entonces, por ejemplo, a nivel de la médula ósea roja de los huesos, que es un tejido hematopoyético, un glóbulo rojo inmaduro sería un eritroblasto, ¿no? Un eritroblasto. Y cuando ese glóbulo rojo inmaduro va a pasar por diferentes procesos, se va a transformar en un eritrocito. Muy bien, ¿ven? ¿Sí saben? Eritrocito. Entonces, eso pasa para el glóbulo rojo. Lo mismo pasa para el glóbulo blanco. El glóbulo blanco lleva el prefijo de leuco. Leuco significa blanco. Leuco es blanco. Ese es un prefijo que es común en medicina, lo usamos para muchas cosas. Por ejemplo, leucoplasia. Leucoplasia es una manchita blanca que generalmente se ve en la lengua, es muy frecuente verlo, ¿no? Y algo que se hizo muy famoso, por ejemplo, fue el expresidente Fujimori, que siempre en las noticias salía, que tiene una lesión blanquita, tiene un cáncer de lengua, siempre decía, ¿no? ¿Han escuchado las noticias? Y decían tiene leucoplasia. ¿Alguna vez escuchado la noticia alguna vez? Decían leucoplasia. Leucoplasia significa que es una mancha blanca en la lengua, que es una forma como se puede identificar, como se puede sospechar de un cáncer, ¿no? Tampoco nos significa que sea acá, simplemente que sospecha cualquier manchita blanca en la lengua nos puede estar haciendo sospechar de un cáncer, ¿no? Se llama leucoplasia. Por ejemplo, leucorrea. ¿Alguien escuchó la palabra leucorrea? La leucorrea es un descenso que tienen algunas mujeres, ¿no? Es un descenso blanco, lechoso, como leche cortada, lo tienen. Entonces son hongos que se ve que empiezan a proliferar en el flujo vaginal. Entonces se llama leucorrea. Entonces el leuco es el prefijo leuco, siempre en medicina va a significar blanco. Entonces leuco es inmaduro, leucoblasto. Y cuando la célula madura se llama leucocito. Leucocito. Y el otro elemento celular que tenemos a nivel del tejido sanguíneo, son las plaquetas. Las plaquetas son también llamadas trombocitos, ¿ya? Trombocito. Trombocitrón. No, vamos a ponerlo acá. Adelante. La plaqueta va a nacer de una célula gigante que se encuentra en la médula ósea, que se llama megacariocito. El megacariocito va a madurar, no va a madurar, se va a fragmentar realmente. La célula de megacariocito es una célula grande, voluminosa, que va a fragmentarse y va a dar lugar a nivel periférico los trombocitos en la sangre. Pero el megacariocito, vamos a ahorita vamos a ver.
El megacariocito procede de otra célula más inmadura que se llama megacarioblast. Megacarioblast. Entonces, ahí estamos cumpliendo la relación de células. El megacarioblast va a tocar al megacariocito. Estos se encuentran en la médula ósea. Y cuando la célula pasa por todo su proceso de maduración, sale la circulación a sangre periférica, aquí, al tejido sanguíneo, y se va a llamar trombocito o también conocido como plaqueta. Plaqueta. Al leucocito es también conocido como glóbulo blanco. Y al eritrocito, ¿cómo es el glóbulo? Rojo. ¿No? Glóbulo rojo. Bien, ahora sí, vamos entonces a ver aquí buscar tejidos a ver periférica. Y antes de eso voy a tomar la lista, que creo que ya quedaron bastante. Están siguiendo llegando más todavía. Ya. Balvin. ¿No está? Benito. ¿Está bien, no? Ese es el horario que tiene usted, ¿no? ¿No? Ah, no, perdón. Me equivoqué. Ya, ahora sí. Álvaro. Álvaro Lozano de Lima. Angulo. Arriaga. Burgos. Castillo. Presente. Castillo Rodríguez Noelia. ¿El otro Castillo? ¿No está? Castillo Reyes. No está. Castro. Chavesta. A ver, Virginia. Díaz. González. Inga. Lazo. León. León Paipe. Navarro. Peralta. Iscamaya. Rivera. Rodríguez. Salcedo. Silva. Torreblanca. Presente. Torres. Presente. Valdera. Valverde. Y Celaya. Muy bien, de momento. Ya, vamos a ver entonces, vamos a aprovechar. A ver. Este borrada está muy tan bueno. Vamos a decir cómo borrar diferente. Ya, entonces tenemos tejido hemático, o también llamado sanguíneo. El tejido hemático o tejido sanguíneo derivado de qué tejido es. ¿Se acuerdan? ¿De qué tejido deriva este? ¿De dónde procede? ¿De qué tipo de tejido? Hay un tejido que lo precede. De conectivo especializado. ¿Cuál? Conectivo especializado. Conectivo, tejido conectivo. Claro, un tejido conectivo especial con eso, compañera. El tejido conectivo
conectivo especial. ¿No? Tejido conectivo especial. Como todo tipo de tejido conectivo, ¿qué tienen en común todos los tejidos conectivos? Acuérdense, eso hemos hecho, ¿no? Ya, en común todos tienen una célula, ¿no? Una célula que es un blasto cuando está inmaduro, y cuando ya madura es un cito. Para que madure pasa por una serie de procesos esa célula. ¿Qué más tiene aparte de la célula? ¿Qué tiene toda célula de tejido conectivo aparte de, por ejemplo, el fibroblasto? ¿Qué produce el fibroblasto? Alrededor. La matriz, ya se acuerda, está bien. La matriz extracelular. Entonces, la célula, que es un blasto, cada tipo de tejido conectivo va a variar. Por ejemplo, si hizo el hueso, será el osteoblasto. Si es cartílago, condroblasto, ¿no? Entonces así va a variar dependiendo del tipo de tejido conectivo especial. Entonces, en la sangre son tres tipos de blastos, como ya hemos visto: eritroblasto, leucoblasto y megacardioblasto. Megacardioblasto. Esos son los tres blastos que tenemos. Decir blasto significa que es una célula inmadura. No tiene las funciones todavía. Por ejemplo, un glóbulo rojo inmaduro tendrá la misma función que un glóbulo rojo maduro, no. ¿Ya? No tiene la misma capacidad. Porque un glóbulo rojo, para que tenga esa función, tiene que haber pasado por varios procesos de desarrollo, el último del cual es perder su núcleo, porque los glóbulos rojos no tienen núcleo. Los glóbulos rojos circulantes, los que están en nuestra sangre, son células anucleadas. Lo mismo pasa con las plaquetas. Las plaquetas son células que no tienen núcleo. Entonces, las células que están en la circulación, que son las células maduras, no tienen la misma función que esta que están acá, que son blastos. Estas son sus orígenes, pero si uno quiere comparar funciones, no son iguales. Un eritroblasto no va a tener la capacidad de transportar los gases, el CO2, el oxígeno, como lo tiene un glóbulo rojo maduro, ¿no? Es un eritrocito. Y lo mismo sucede con los glóbulos blancos y las plaquetas cuando son inmaduras, que se llaman megacardioblastos. Entonces, ¿cuál sería la matriz extracelular de este tejido sanguíneo? ¿En qué se encuentran estas células? ¿Qué tienen alrededor? Tienen un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Se llama plasma. ¿Ya? Plasma. Entonces, la matriz extracelular de la sangre, tejido sanguíneo, tejido hemático, es el plasma. ¿Ya? El plasma. Que muchas veces es confundido con otra sustancia que es parecida al plasma, que se llama suero. ¿Ya? Suero. Entonces, el plasma y el suero parecen iguales, pero no son iguales. El suero es diferente. El suero no tiene los factores de coagulación, el fibrinógeno, ¿no? Mientras que el plasma, además de tener el fibrinógeno como un factor importante de la coagulación, lo mismo que el plasma tiene proteínas, las globulinas, ¿no? Las albúminas están en la sangre, disueltas en el plasma. Los anticuerpos están circulando por la sangre. Los elementos del dispositivo inmunológico, por ejemplo, el complemento, está por la sangre, es el plasma, ¿no? Entonces van a haber ciertos elementos que están en el plasma, además de las células, ¿no? Entonces, las células son los blastos que cuando maduran se convierten en cito, y el líquido que lo rodea es la matriz extracelular, es una matriz extracelular líquida, que se llama plasma. ¿Ya? La matriz extracelular es el plasma. Habíamos dicho que el eritroblasto es la forma inmadura,
del glóbulo rojo, que es el eritrocito. Vamos a poner por acá. El leucoblasto del leucocito y el megakardioblasto del trombocito. El eritrocito, también llamado glóbulo rojo o hematía, leucocito, también llamado glóbulo blanco, y el trombocito, también llamado plaqueta. Por eso que ustedes de repente han escuchado algunas enfermedades. ¿Han escuchado, por ejemplo, trombocitopenia? Más fácil, ¿han escuchado anemia? ¿No? Anemia sí. La anemia significa que hay una disminución de la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Y lo opuesto a la anemia, ¿qué será? Cuando hay demasiados glóbulos rojos. También existe. Existen en nuestra sangre. En relación a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, existen problemas en los cuales hay muy poquitos o problemas donde hay muchos. Cuando hay muy poquitos se llama anemia, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Cuando hay demasiados glóbulos rojos le llamamos policitemia. Policitemia. Es decir, personas que tienen hemoglobina 18, altas hemoglobinas, policitemia. ¿Y por qué es tan importante conocer eso? Porque las personas que tienen policitemia, o sea, tienen una sangre con demasiados glóbulos rojos, su sangre es muy espesa. ¿Y qué pasa cuando la sangre es muy espesa? Circula muy lentamente y las personas se agitan. Cuando caminan, se agitan porque sus glóbulos rojos avanzan muy lentamente en el sistema circulatorio. Entonces, como avanzan tan lento, no se oxigenan bien nuestros tejidos. Eso por un lado. Y por otro lado, los glóbulos rojos están muy lentos, empiezan a chocarse unos con otros y pueden originar un coágulo dentro de la sangre o dentro del vaso sanguíneo que se llama trombo. ¿Han escuchado que es un trombo? ¿Alguien escuchó una trombosis? Entonces, trombo es cuando se coagula la sangre dentro de nuestro vaso sanguíneo. Eso es anormal, es patológico. No debe haber nunca la trombosis. La sangre se puede coagular, sí, pero cuando uno se corta, ¿no? Me corto y para que no siga saliendo sangre, se forma un coagulito que evita que siga saliendo la sangre. Eso es normal. Es un fenómeno normal que se da. Pero que se coagule la sangre estando el vaso indemne cerradito, eso es patológico. Y eso ocurre, una de las razones es cuando la sangre está muy espesa, se llama policitemia. Lo mismo ocurre con los glóbulos blancos. Su déficit se llama leucopenia, así como hay anemia, leucopenia. Significa que hay glóbulos blancos en forma insuficiente en nuestra sangre. ¿Eso en quiénes hay? En las personas que tienen sus defensas bajas, los inmunodeprimidos, pacientes, por ejemplo, en edad senil, ¿no? Mayor de 65 años, 70, 80 años, sus defensas bajas, porque tienen bajo número de glóbulos blancos. Personas que están tomando un medicamento inmunosupresor. ¿Quiénes toman medicamento inmunosupresor? Por ejemplo, no, el VIH no toma inmunosupresor, al contrario, toma medicamentos que le levanten la defensa. El VIH lo que produce es, la enfermedad produce que baje la defensa, pero por la enfermedad, no por el medicamento. Un ejemplo es inmunodeficiencia secundaria, que es el más frecuente, el VIH, ¿no? Ahí está correcto tu ejemplo, como ejemplo de VIH. Pero como medicamento, hay un grupo de personas que toman medicamentos para que sus defensas bajen. ¿Quiénes, por ejemplo? Los trasplantados, pacientes que están trasplantados y para evitar el rechazo se les dan medicamentos inmunosupresores para que no rechacen el órgano trasplantado. ¿Quiénes más? Las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Algún ejemplo más? La enfermedad que tiene que Lupus tiene, ya, lupus, exactamente, es una enfermedad inmune también. El lupus. Está muy bien el ejemplo. Entonces, el lupus es una enfermedad inmune. La vasculitis es una enfermedad inmune. Hay una enfermedad en la cual la boca se seca, porque las glándulas salivales no producen saliva. Eso se llama síndrome de Sjögren. Hay otra enfermedad en la cual nuestras defensas atacan a la glándula tiroides, produciendo hipotiroidismo, y es muy frecuente. Se llama
tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entonces, eso puede haber alguien que acá, ¿no? Porque es una enfermedad muy común, la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, son las enfermedades autoinmunes que son más agresivas, la artritis reumatoide, el lupus, requieren tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor. Se le dan a los pacientes inmunosupresores para que bajar un poquito la actividad de nuestras defensas y no nos agredan tanto. Porque ya esas personas, por un lado, se le da un tratamiento para regular nuestras defensas, pero por otro lado, nos están bajando y pueden ser susceptibles a infecciones. Entonces se llama las leucopenias, ¿no? Y cuando hay demasiados glóbulos blancos, se llama leucocitosis. Leucocitosis. ¿Quiénes tienen leucocitosis? Más frecuentemente las infecciones. Cualquier persona que tenga una infección, ¿no? Cuando tenemos infecciones de cualquier tipo, vamos a ver que hay un incremento en el glóbulo blanco, el número de glóbulos blancos. En algunas infecciones se incrementarán los eosinófilos, en otras infecciones se incrementarán los linfocitos, en otras infecciones se incrementarán los neutrófilos, porque tenemos, dentro de los leucocitos tenemos varios tipos de glóbulos blancos. Entonces tenemos glóbulos blancos, acá vamos a poner una vez, los neutrófilos, que son los más abundantes. Estos neutrófilos se incrementan en nuestro cuerpo cuando tenemos una infección bacteriana. Por ejemplo, una neumonía bacteriana hace que haya un incremento de neutrófilos. Un absceso, o sea, se forma pus dentro de algún lugar, porque por ejemplo, una muela se picó y no tuvimos precaución y se formó pus, eso se llama absceso. El incremento de un absceso por acumulación de pus en algún lugar de nuestro cuerpo va a producir incremento de neutrófilos. Entonces, las neutrofilias, que es el incremento de los neutrófilos, va a ocurrir cuando hay infecciones bacterianas. ¿Ya? Infecciones bacterianas. Luego tenemos también que pueden incrementarse los eosinófilos. Los eosinófilos son células que van a incrementarse cuando tengamos infecciones alérgicas, perdón, procesos alérgicos o infecciones parasitarias, ¿ya? Parásitos. Cuando un niñito tiene parásitos de cualquier tipo, los eosinófilos van a estar incrementados. Un niñito es asmático, los eosinófilos van a estar incrementados, ¿ya? Y tenemos también los linfocitos. Los linfocitos se van a incrementar, por ejemplo, cuando tengamos infecciones virales. Cuando pasamos por un resfrío o cualquier tipo de infección viral, los linfocitos van a ser los que se van a incrementar. Pero estos no son los únicos glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos tenemos una serie que se llama granulocítica, donde están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que son los granulocitos. Y tenemos los agranulocitos, que son aquellos que dentro del citoplasma no tienen gránulos. Los granulocitos son células que pueden tener uno o más núcleos, el núcleo de forma segmentada, así, y contienen unos gránulos en su citoplasma. Por eso se le llama granulocitos, ¿no? Y los agranulocitos son células que tienen generalmente un núcleo muy grande y que no tiene gránulos, se llaman agranulocitos. Tenemos aquí los linfocitos y tenemos a los monocitos, que son las células más importantes. Linfocitos pueden ser linfocitos T o pueden ser linfocitos B. ¿Ya? Bien. Y cuando tenemos otra cosa, los leucocitos también pueden incrementarse en caso de cáncer. Cáncer de glóbulos blancos es lo que se conoce como linfomas o leucemias, ¿ya? Las leucemias o linfomas también se incrementan el número de glóbulos blancos, pero en cantidades mayores a una infección. Por ejemplo, una infección, el valor normal de los leucocitos es de 5.000 a 10.000 unidades por centímetro cúbico, milímetro. Si tenemos más de 10.000, hablamos de leucocitosis. Puede tener 10.000, 12.000, 15.000.
Eso nos está llamando, y con la clínica, o sea, con los signos que tiene el paciente, no estamos sospechando una infección. Pero ¿qué pasa si no encontramos 15.000 ni 20.000, encontramos 80.000? Entonces, cuando uno encuentra 80.000, 100.000 glóbulos blancos, eso es rarísimo. Y la primera posibilidad es que sea cáncer, ¿no? De los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos pueden ser, el cáncer es o es un linfoma o es una leucemia. El linfoma es cuando afecta, cuando forma tumores en los ganglios linfáticos generalmente. Y la leucemia es cuando no forman tumores y se desarrolla más en la sangre y en la médula ósea. Eso vamos a verlo más adelante. Los trombocitos también pueden estar incrementados o pueden estar disminuidos, o sea, las plaquetas. Hay enfermedades donde la plaqueta disminuye, trombocitopenia. Y hay enfermedades donde la plaqueta se incrementa, trombocitosis, ¿no? Y las trombocitopenias sobre todo se van a dar, que son las más peligrosas, cuando el vaso es un órgano que se encarga de eliminar los elementos sanguíneos, que están aquí, cuando están envejecidos, cuando están dañados, envejecidos, las células van a un sitio donde se van a desdoblar y se van a eliminar, nuestro cuerpo los elimina. Ese órgano se llama vaso. Así como estos blastos se encuentran en los nidos hematopoyéticos, se llaman, vamos a poner así, nidos hematopoyéticos. Los nidos hematopoyéticos son los lugares donde se encuentran las células inmaduras, donde se van a formar los elementos de la sangre, las células. Pero también hay sitios donde las células mueren, ¿no? Y ese lugar es el vaso, ¿no? El vaso. El vaso donde todas estas células que ya cuando están envejecidas, porque las células tienen un tiempo de vida. Tienen un tiempo de vida. Entonces, pasa su tiempo de vida, la célula está viejita, tiene ciertas características que las hacen menos flexibles, y fácilmente son fagocitadas y eliminadas de nuestra circulación. Eso ocurre en el vaso, ¿ya? Entonces, cuando nuestro vaso está muy activo y destruye mucho las plaquetas, eso se llama trombocitopenia. Y eso ocurre también en una enfermedad autoinmune que se llama trombocitopenia idiopática, ¿no? Entonces, eso es también una enfermedad en la cual específicamente se eliminan a las plaquetas de nuestro cuerpo en exceso, ¿no? Y después del tratamiento generalmente también es esplenectomía. Significa que a esas personas le sacan el vaso. Si ya no hay vaso, entonces ya nuestros glóbulos, nuestras plaquetas no van a ser eliminadas tan rápidamente. ¿Y la flor normal vive sin vaso? Sí, puede vivir sin vaso. Porque el vaso tiene función para destruir estos glóbulos, pero también el hígado lo puede hacer. Esplenomegalia es cuando el vaso está Así es. ¿Y por qué se produce ese agrandamiento? Porque se acumula demasiadas células muertas. ¿Y es porque la persona está mucho combatiendo con enfermedades? No, es porque es una enfermedad autoinmune. Entonces el vaso empieza a destruir específicamente a demasiadas plaquetas. Así como el lupus es una enfermedad autoinmune que nuestras defensas empiezan a atacar a nuestro tejido conectivo y empieza a poner diferentes manifestaciones. La artritis Hashimoto, nuestras defensas atacan a la tiroides. En la trombocitopenia idiopática, el vaso ataca específicamente a las plaquetas. Entonces empieza a capturar plaquetas y empieza a destruir. Y eso hace que el vaso empiece a aumentar de tamaño, porque esas plaquetas se van acumulando en el vaso. El vaso no tiene la capacidad para destruirlas tan rápidamente. Entonces empiezan a acumular, y el vaso empieza a crecer. Eso se llama esplenomegalia. Tratamiento, sacar el vaso, ¿no? Esto se llama esplenectomía, ¿no? Eso es cuando hay exageradamente, ¿no? Eso es trombocitosis, ¿no? Y trombocitopenia es cuando, eso es trombocitopenia. Y trombocitosis es cuando hay demasiadas plaquetas. Cuando hay demasiadas plaquetas también exponen a que haya más fácilmente la coagulación, más fácilmente se forman coágulos, o sea, trombos. Entonces eso ocurre con las células maduras. Y las células maduras las vamos a encontrar en la sangre exclusivamente, siempre y cuando sean los glóbulos rojos y las plaquetas.
Las plaquetas y los glóbulos rojos los encontramos exclusivamente en la sangre. O sea, es anormal encontrar glóbulos rojos fuera de la sangre. Glóbulos rojos maduros. Es anormal encontrar plaquetas fuera de la sangre. Pero los glóbulos blancos, sí. Los glóbulos blancos sí los podemos encontrar en el tejido. ¿Dónde? ¿En qué tejido? ¿Dónde ocurre la reacción inmunológica en nuestro cuerpo? Primera barrera de defensa, epitelio. La segunda barrera de defensa viene a ser nuestro sistema inmunológico. ¿Y dónde ocurre el encuentro de los agresores con nuestro sistema inmunológico? ¿En qué tejido? Conectivo. ¿Ah? Entonces el tejido conectivo. Entonces es normal encontrar glóbulos blancos en el tejido conectivo. ¿Por qué? Porque en el tejido conectivo llega un agente agresor, una bacteria, un virus, un parásito, un ácido, cualquier agente externo que nos agreda, puede ser químico, puede ser una radiación, llega al tejido conectivo y automáticamente se activan una serie de señales que atraen a los glóbulos blancos. Si es un parásito, llegan eosinófilos. Si es virus, llegan linfocitos, ¿no? Si son bacterias, llegan neutrófilos, ¿no? Entonces, ¿y eso por dónde llegan? Por los vasos sanguíneos, por los capilares. Los vasos sanguíneos y los capilares son las carreteras que hacen que lleguen nuestras células. Entonces, llegan las células, se salen del vaso sanguíneo y ingresan al tejido conectivo. Y en el tejido conectivo podemos encontrar todas estas células. Adicionalmente, los linfocitos B van a producir o van a madurar o van a diferenciarse en otro tipo de células, que son las células plasmáticas. ¿Qué son las células plasmáticas? Son las células que producen anticuerpos. Las inmunoglobulinas o anticuerpos, que es lo mismo, son producidas por las células plasmáticas. ¿De dónde derivan las células plasmáticas? De los linfocitos B. ¿Ya? Los linfocitos B producen células plasmáticas y las células plasmáticas sintetizan y producen las inmunoglobulinas o anticuerpos. Cuando a nosotros nos ponen una vacuna, lo que estamos haciendo es estimular a nuestro sistema inmunológico para que produzca anticuerpos. ¿No? Eso es lo que estamos. ¿Y quién produce los anticuerpos? Las células plasmáticas. ¿No? ¿Y de dónde derivan las células plasmáticas? De los linfocitos B. ¿No? Entonces, estas células sí podemos encontrar en el tejido conectivo. En el tejido conectivo normalmente no hay sangre. Si encontramos sangre en el tejido conectivo, eso es una hemorragia. Eso no es normal. Si encontramos plaquetas en el tejido conectivo, también eso es anormal. Significa que se ha roto el vaso sanguíneo y salió la plaqueta al exterior. Pero los glóbulos blancos sí es normalmente los podemos encontrar. Es más, hay algunas células que son residentes del tejido conectivo, que nacen en la médula ósea, se convierten en una célula circulante y luego salen al tejido conectivo y ahí radican toda su vida. ¿Quiénes son esas? Los derivados de los monocitos. Los monocitos están en la sangre solamente. Cuando salen al tejido conectivo, se convierten en una célula que se llama macrófago. Eso lo hemos visto ya cuando hablamos de tejido conectivo, células residentes. Los macrófagos son células del tejido conectivo, pero que derivan del monocito sanguíneo. ¿Ya? Es decir, en la sangre vemos monocitos, en el tejido conectivo vemos macrófagos. Macrófagos nunca hay en la sangre. En la sangre se llaman monocitos, son unas células grandes, voluminosas, con un núcleo grande, pero cuando salen al tejido se convierten en macrófagos. Esas mismas células se convierten en macrófagos, que son más grandes todavía, con un núcleo rechazado, así por ejemplo, un monocito tiene más o menos esta forma, y un macrófago, que es el derivado de esta, es más grande y tiene más o menos esta forma. Es un núcleo. Entonces, en la sangre se llama monocito, tiene el núcleo así medio arrinconado. Pero cuando sale cuando de la sangre sale hacia el tejido conectivo, se le llama macrófago. Y su núcleo es
Es una célula muy voluminosa y con núcleo rechazado a uno de los polos. Bien, entonces esas son las diferentes células que vamos a encontrar a nivel de los nidos hematopoyéticos, que son las inmaduras, los blastos, a nivel del tejido, de la circulación periférica, que son los citos, que también están por aquí, y en el tejido conectivo, que son estas células que están por acá. Cuando la sangre se forma, a ese proceso de formación de sangre se le llama hematopoiesis. Hematopoiesis. La hematopoiesis ocurre desde la etapa intrauterina, ¿no? De la etapa intrauterina. Empieza en el saco vitelino, luego en el vaso, luego en el hígado. El hígado es un órgano muy hematopoyético en la etapa intrauterina. Y eso se mantiene prácticamente hasta la etapa de término, hasta prácticamente las 40 semanas que dura el embarazo. Por eso un recién nacido tiene un hígado muy grande en comparación con su abdomen. Es un hígado grande, prácticamente ocupa la mitad del abdomen, es hígado de un recién nacido. ¿Por qué? El hígado crece. ¿Por qué crece tanto? Porque tiene células que se encargan de la formación de la sangre. O sea, también se encargan de la hematopoiesis. En la etapa intrauterina, el primero que es sacovitelino, luego viene el vaso, luego viene el hígado, ¿no? Y ya después, en la etapa extrauterina, después del nacimiento, empiezan a producirse la hematopoiesis en los huesos, en la médula ósea roja de los huesos. En un primer momento, en un recién nacido, en todos los huesos, en todos, ninguno es salvo. Pero conforme vamos avanzando en edad, nuestros huesos pierden la capacidad hematopoyética. Y solamente ya pasados los 15 o 20 años de edad, solamente van a tener capacidad hematopoyética generalmente los huesos planos que tenemos. El esternón, los huesos de la pelvis, ¿no? Las costillas van a tener capacidad hematopoyética. El resto de huesos pierde esa capacidad hematopoyética. Conforme vamos avanzando, se va perdiendo más todavía la capacidad hematopoyética. Entonces, si solamente se va a producir glóbulos rojos, se llamará eritropoiesis. Si se va a producir solamente glóbulos blancos, leucopoiesis. Y si se va a producir plaquetas, trombopoiesis. Si se produce toda la sangre en su conjunto, hematopoiesis. ¿Entienden, no? No siempre se va a formar toda la sangre. A veces solamente se forma glóbulo rojo, a veces solamente glóbulo blanco, a veces solamente plaqueta. Entonces, cada uno tiene su nombre. Él lo tiene, ¿no? Hematopoiesis, leucopoiesis o trombopoiesis. Y si es toda la sangre en su conjunto, hematopoiesis. En la etapa extrauterina, los lugares más representativos de hematopoiesis, en la etapa intrauterina, es el hígado, como ya mencionaba, aparte del hígado está el vaso, saco vitelino y todo eso que les había mencionado. Esa es la etapa intrauterina. Y en la etapa extrauterina, la médula ósea. La médula ósea roja de los huesos. ¿Ya? Entonces, en la etapa intrauterina, repito, el hígado es el mayor órgano hematopoyético. Hígado muy grande, voluminoso. Y en la etapa extrauterina, la médula ósea roja de los huesos. En un primer momento, en la niñez, todos los huesos, pero conforme vamos avanzando, solamente los huesos planos, pelvis, o en la zona de las costillas, esternón. ¿Y qué vamos a ver entonces en estos niños hematopoyéticos? Lo vamos a ver en práctica, pero también vamos por ejemplo, la médula ósea, ya hemos visto antes. La médula ósea va a tener, la médula ósea, ¿qué tendrá? ¿Estos elementos o estos de acá? ¿Qué origen tenemos en la médula ósea? ¿Esto o aquello de allá? Brazos, ¿no es cierto? Estos que están aquí. Entonces, en la médula ósea vamos a encontrar, médula ósea. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. En la médula ósea vamos a encontrar
general vamos a encontrar células inmaduras, que son los blastos. ¿Ah? ¿Qué vamos a encontrar aparte de las células inmaduras? Vamos a encontrar grasa, tejido adiposo. ¿Ah? Tejido adiposo. Cuanto más jóvenes somos, más células van a haber, más blastos. Pero conforme vamos avanzando en edad, más tejido adiposo va a haber. Hay una relación directa. Por ejemplo, si tenemos 50 años, 50% de los elementos que hay en el medio óseo va a ser células inmaduras. Y el otro 50% va a ser grasa, tejido adiposo. Pero ¿qué pasa si tengo 20 años de edad? Si tengo 20 años de edad, 80% van a ser células y solamente un 20% va a ser grasa. A la inversa, si tengo 80 años, tengo 70. Si tengo 70 años, 70% de mi médula ósea va a ser grasa, 70%. Y solamente un 30% será células blastos, o sea, las células que están madurando para convertirse luego en sangre. Por eso es que la donación de sangre no es infinita, o sea, no es para toda la vida. La donación de sangre es preferible hasta los 65 años. Pasados los 60 años, pasados los 60 ya empiezan a hacer problemas, no quieren que dones. A veces, hasta los 65 te permiten donar, ¿no? Por esta característica que las personas que tienen más de 60 ya tienen menos capacidad de producir glóbulos rojos, ¿no? Entonces siempre hay el temor que se puedan descompensar, que les pueda pasar algo, ¿no? Para evitar reclamos, complicaciones, problemas, entonces se sugiere que donen personas menores de 60 años. A veces cuando hay donantes hasta 65 permiten. ¿Por qué? Porque hay mucha grasa y pocas células. ¿Ya? Y profesor, cuando la paciente sí cumple con la edad y todo, pero no con el peso, porque ¿Con el peso? No son muy flaquitos. sí. Claro, porque si hay desnutrición, pues no aplica. Tiene que ser una persona sana. No puede tener enfermedades, no tiene que tener sospecha de algún tipo de riesgo, porque se puede descompensar la persona. La idea es que la persona entre a donar su sangre y salga caminando como entró. Nadie quiere que entre a donar su sangre y se quede hospitalizada. Entonces, por eso es que se toman precauciones para que no ocurra eso. Bien, entonces, ¿cómo examinamos la sangre del médula ósea? La observamos en biopsia. Es la única forma. Y la sangre periférica, la sangre que vamos a ver en nuestras venas o en nuestras arterias, bueno, más observamos en venas que en arterias. En arterias también observamos, pero cuando queremos buscar gases arteriales, otro tipo de cosas, electrolitos. Pero cuando queremos buscar específicamente ver los elementos sanguíneos, vamos a utilizar un estudio citológico que se conoce como frontis de sangre periférica, y para ello utilizamos una coloración especial que se llama coloración Rayo, ¿no? Ahí está con W, Rayo, ¿no? Esa coloración Rayo nos permite resaltar lo menos abundante. ¿Cuáles son los elementos más abundantes? ¿Cuáles son las células más abundantes de la sangre? Los eritrocitos, los glóbulos rojos. ¿Y cuáles son los que son los menos abundantes? Los glóbulos blancos. Si ustedes ven un hemograma, los valores normales de un hemograma, cuando hablamos de glóbulos rojos, hablamos que hay más o menos de 5 a 10 millones por mililitro. 5 a 10 millones de células. Cuando hablamos de plaquetas, hablamos de 140.000 hasta 400.000 plaquetas. Y cuando hablamos de glóbulos blancos, hablamos de 5.000 a 10.000. Entonces, la diferencia es alta, pues de millones a miles con los glóbulos blancos. Entonces, los elementos que más hay son los glóbulos rojos. Por eso que la sangre es roja, ¿no? Por el fierro que tiene se ve rojo, ¿no? Y es lo que más abunda. Cuando uno deja la sangre en un tubo,
se separa la sangre del tubo y se forma hacia abajo se va la parte celular, que es roja, los hematíes, y hacia arriba se va el plasma. Y en la mitad, justo en la mitad del tubo, cuando uno examina un tubo y lo centrifuga o simplemente lo deja reposar en un tubo de ensayo, supongamos que hasta acá está la sangre, esto de acá es del 100%. ¿No? Cuando lo dejamos decantar o centrifugamos, todo aquello que es pesado se va hacia abajo. ¿Qué es lo que pesa más? Los glóbulos rojos. Son los más abundantes. Entonces, normalmente, hacia abajo, acá, se queda toda la mancha roja, el coágulo. Acá van a estar los glóbulos rojos. Generalmente, es el 45% de la muestra. Es del 100%. 55% es plasma. Bueno, aproximadamente 55%. Y 45% es glóbulos rojos. Hay un pequeño porcentaje aquí, que va a ser menos del 1%. Vamos a poner acá 54 para que quede 100. Entonces, ese pequeño 1% que está ahí es una zona de interfase entre los glóbulos rojos y el plasma. Cuando uno lo examina y lo ve bien, se va a ver como una línea blanca. En esa línea blanca que está acá, ahí se encuentran los glóbulos blancos. Y justamente por eso se llama glóbulos blancos. Se le llama glóbulo blanco porque proceden de una línea blanca que uno tiene cuando examina la sangre en reposo. Y ahí también en ese 1% también se encuentran las plaquetas. Tanto las plaquetas como los glóbulos blancos se encuentran en esa pequeña línea blanca de que hay la interfase entre los glóbulos rojos y el plasma. Ahí se encuentran. Por eso que un este sistema de medición por porcentajes nos permite diferenciar, nos permite dar lo que conocemos como hematocrito. ¿Has escuchado hematocrito? ¿No? El hematocrito justamente se refiere al porcentaje de los elementos celulares en relación a la cantidad de sangre que tenemos, a una muestra. Ese es el hematocrito. Un hematocrito de 40, 45 se considera normal. Luego tenemos un hematocrito de 39, 38, 37, ya es anémico, ¿no? Significa que hay menos cantidad de glóbulos rojos de lo que debería haber. Ahora, esto de acá, como decía, se puede estudiar de esta forma, pero también se puede sacar la sangre y se extiende en una lámina. Y lo coloreamos y hacemos un estudio microscópico. Eso se llama la coloración Wright. Rápidamente vamos a esto. Y se hace un extendido. Eso es histológico, eso no es histológico, porque no es un tejido. O sea, no estamos viendo un tejido estructurado, sino estamos viendo una muestra que está desplazando entre dos láminas como un Papa Nicolau. La coloración es Wright, como le decía. Vamos a ver más o menos, miren cómo vamos a... Y aquí se van diferenciando las células. Lo que más predomina que son los rojos, que son hematíes. Los glóbulos rojos periféricos no tienen núcleo. Por lo tanto, se van a ver de una forma. Vamos a ver que está un poquito acá mejor. Acá se ve mejor. Este ya es algo más procesado. Miren, acá vamos a verlo. ¿Qué es lo que más predomina acá? Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son esas manchitas bolitas eosinófilas. No tienen núcleo. Los núcleos normalmente son basófilos, no tienen núcleo. Y eso, si vemos aquí una lámina, esto coincide con el tubo de ensayo. Tubo de ensayo, lo que más hay es glóbulos rojos. Bueno, lo segundo que más hay, aparte de los glóbulos rojos, son las plaquetas de hecho, que va de 150.000 a 400.000. Y acá vemos algunas plaquetas. ¿Cuáles son las plaquetas? Esas manchitas azules. De estas manchitas azules que están, por ejemplo, acá, esas son las plaquetas. ¿Ya? Entonces vemos muchos glóbulos rojos y vemos unas cuantas manchitas azules. Entonces, los glóbulos rojos se cuentan en millones, 5 a 10 millones, las plaquetas en miles, de 150.000 a 400.000, aquí aparecen las plaquetas.
pero no aparece ningún glóbulo blanco. ¿Por qué? Porque son más escasos, son de 5.000 a 10.000 nada más. Entonces, para poder verlo tengo que ampliar, amplío, y aquí empezaron a aparecer recién los glóbulos blancos. En un campo más amplio, donde hay más glóbulos rojos, donde hay más plaquetas, ahí recién empezaron a aparecer los glóbulos blancos. 1, 2, 3. Y aparecen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos más abundantes de la sangre. ¿Cuáles son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos más abundantes de la sangre? Los neutrófilos. Estos son neutrófilos. Donde voltea hay neutrófilos. Vamos a darle un momento a uno de ellos. Un neutrófilo es una célula granulocítica. Van a ver que tiene unos granulitos muy chiquitos, muy pequeñitos, que se llaman neutrófilos, porque los granulitos son pequeñitos y digamos que son neutros, porque no son muy evidentes, pero ahí están como unos puntitos chiquititos. Y su núcleo es un núcleo segmentado. Puede tener de 2 hasta 5 segmentaciones. Cada segmentación es esa bolita que ustedes ven ahí. Esa es una bolita de cotador. Acá tiene 3 segmentaciones. Es un núcleo segmentado. Puede tener hasta 5. Y es un neutrófilo. Son mucho más abundantes de todos los glóbulos blancos, son los más abundantes. Es un granulocito. Es un granulocito. Entonces, voy avanzando, voy haciendo más aumento. Y aparece, ¿qué apareció? Apareció una célula que es la segunda que sigue en importancia, en frecuencia, este de acá. Es un linfocito. Los neutrófilos más o menos son el 75% de los glóbulos blancos. Los linfocitos son más o menos el 25%. Un 70% y el otro 25%, ¿no? Hay más que nada. 70, 75%, el otro más o menos 20, 25%. Pero los que en segundo lugar vienen después de los neutrófilos son los linfocitos. Linfocito T y linfocito B. No podemos saber cuál es T o B. Morfológicamente no se puede. Para poder saber, habría que hacer coloraciones especiales de inmunohistoquímica. Generalmente se dice que los linfocitos más grandes son los T, perdón, los B. Los B son más grandes y los T son más pequeños. Entonces, este como es grande, sería un B. ¿Ya? ¿Cómo yo diferencio grande de pequeño? Lo comparo con el glóbulo rojo. Si son mucho más grandes que el glóbulo rojo, posiblemente sea un linfocito B. ¿No? Y si más pequeño sería el otro, el T. Ahora, acá apareció, miren, algo que también, este es un eosinófilo. Es un granulocito, ahí dice gránulos rojitos. Por lo que los gránulos son rojitos, se le llama eosinófilo. ¿Ya? Eosinófilo. También tiene núcleos segmentados. Entonces será, el que está acá al costado es un neutrófilo y esta vez es un eosinófilo. El eosinófilo se incrementa cuando hay parásitos, como cuando la persona es asmática o alérgica. A ver, basófilos. Vamos a más rápido. Son más raros los basófilos. Se llaman basófilos porque tienen gránulos de un color moradito. O sea, por eso se llama basófilos. Los eosinófilos porque sus gránulos son rosados y los basófilos porque sus gránulos son morados. Los basófilos se activan más en los estados de en los estados de... Bueno, pero cuando tenemos un choque anafiláctico, ¿ya? En los casos de choque anafiláctico, los basófilos se van a degranular. Estos gránulos que ustedes ven ahí contienen enzimas. Son enzimas digestivas que se encargan de destruir cualquier elemento extraño. Lo que sucede es que cuando la persona es alérgica, por ejemplo, a la penicilina, o es alérgica, por ejemplo, al maní, a la ají, a cualquier cosa que sea alérgica, en el mejor de los casos le salen ronchas, pero en el peor de los casos se asfixian y no pueden respirar, le da un edema de larín, edema de glotis y se asfixian, ¿no? Y eso puede llegar a un choque anafiláctico y la persona puede morir. Entonces, cuando hay esos procesos, estos basófilos son los que se están activados, ¿ya? A ver, linfocitos pequeños. Este es un linfocito pequeño, miren. El linfocito es casi el tamaño casi el tamaño del glóbulo rojo, es el linfocito pequeño, puede ser un T. Linfocito grande.
más grande que el glóbulo rojo. Monocitos. Pero los monocitos tienen así un núcleo arriñonado, ¿no? Son células grandes, pero con el núcleo arriñonado, es un monocito. ¿Cuál es la importancia del monocito? Que el monocito, cuando sale al exterior, se va a transformar en el macrófago o histocito. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que tenemos que ver en relación a la sangre periférica. Y acá están los diferentes células que se ven. Glóbulos rojos, las plaquetas, neutrófilos, miren, diferentes tipos de neutrófilos, eosinófilos, diferentes tipos de neutrófilos, basófilos, linfocitos pequeños, linfocitos grandes y los monocitos. Ellos son todos los elementos que vamos a ver en la práctica, también lo vamos a ver, ¿no? Bueno, y la sangre periférica ya vamos a ver en la práctica cómo se van a ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos inmaduros, ¿ya? En los niños hematopoieticos. Tenemos una lámina de hueso triangular o hueso pomposo, y también tenemos una lámina de hígado fetal para poder verlos. Ya en la práctica vamos a ver cómo hay. Muy bien, acá